Entonces, esta mañana el título del sermón se llama Recibe el regalo de Dios. Recibe el regalo de Dios. ¿A quién le gusta recibir regalos? Hay uno que sí, hay otro que como que en mi familia, nunca me di cuenta, pero mi esposo me lo contó, que hay unos en mi familia que no les gusta para nada regalos, porque no les gusta que nadie como que sale a hacer algo especial con ellos, como que le da pena, le da vergüenza, no le gusta, no sé, es algo de la cultura. Pero hay unos que son mejores en recibir regalos que otros. Y yo no sé, yo no creo que soy muy bueno. Hay personas que, y todos nos ha pasado eso, que recibimos un regalo, pero no sabemos para qué es. O por qué me regaló eso. Por ejemplo, hace tiempo, bueno, ayer esto está muy sucio. Está todavía en el paquete. Este regalo me regalaron mis padres hace tiempo. De vez en cuando yo trabajo en carpintería en mi casa. Y es algo para, como unos láser que salen para medir y nivelar. Y recibí el regalo, pero no lo usé. Hasta ahí. Si alguien con $20 se pueden llevar eso. Después, aquí hay otro. A lo mejor mis suegros están escuchando. Gracias, suegro. Pero todavía está en la caja. Eso mide la presión. En abril, bueno, yo cumplo 7 de abril, para que se noten. Yo recibí puro regalo de viejo. La verdad. Mi hijo me regaló algo para los hombros porque tenía un dolor. Mi esposa, no sé, un bastón, algo así. Y mi suegro para medir la tensión. Y aquí está, pero eso no lo voy a dejar en 20 porque a lo mejor le costó más. Pero todos tenemos regalos que nosotros no utilizamos. Recibimos regalos, pero están ahí, en la caja todavía. ¿Y qué quiero decir con esos regalos? Que Jesús es un regalo para nosotros. Recibimos a Jesús. Estamos en su familia, somos hijos de Dios. Pero como que lo guardamos por ahí. No queremos vivir esa vida como el Señor nos manda. Esa victoria que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, venimos a ti en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Señor, primeramente te quiero dar gracias por el arte, la belleza de ver por la ventana en la mañana. Cómo pintaste los árboles, resaltaste los árboles con blanco. Ver tu obra, Señor, de noche a la mañana, Señor. Ver todo cambiado, Señor. Ver tu poder, ver esa belleza, Señor. Gracias. Gracias por tantos regalos que tenemos. Gracias por estar aquí en la iglesia. Gracias por los hermanos que querían llegar. Sea como sea, aquí a estar en tu presencia. Señor, esta mañana ayuda mi mente a estar centrado en la palabra, en tu mensaje. Ayuda mi boca a hablar. Espíritu Santo, ayúdame. También que siga obrando en los hermanos con el mensaje, que los que están aquí escuchando y también los que están en internet. Que no hay distracciones, Señor. Y que sigas obrando a través del Espíritu Santo en tu iglesia, en la iglesia de fe. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta mañana estamos en Lucas capítulo 1. Y antes de comenzar,
y estoy sonriendo porque Manuel me dijo que le gusta cuando yo predico porque le recuerdo de su profesor de la historia. Y por ahí comenzamos. Estamos en Lucas capítulo 1, pero si retrocedemos 600 años atrás, eso es el segundo templo, la imagen es el segundo templo de Jerusalén. Sobre el año 600, antes de Cristo, los babilonios invadieron a Jerusalén 3 veces y en la tercera vez destruyeron la ciudad por completo. Y ahí leemos las profecías de Jeremías, lamentaciones como él llora sobre su ciudad, su pueblo, que van a estar por todas partes en el Medio Oriente. Y los babilonios agarran a los hebreos y lo llevan a su país. Y ahí leemos lo que es Daniel, también Ezequiel cuando están fuera de Israel. Daniel descubre que Jeremías escribió sobre una profecía que iba a durar 70 años fuera de Israel. Y cumplió, porque el rey Ciro dejó de ir de reino perso para volver a su casa. Y volvieron en 3 grupos, con Zorobabel, con Esdras y también con Nehemías. Y llegaron a Jerusalén para reconstruir el templo. Y eso es una imagen, un modelo de segundo templo en Jerusalén. Y Dios en ese entonces, como ya sabemos, que Nehemías trabajó en los muros y también colocaron las puertas del templo y terminaron la obra. No era como el templo de Salomón hace unos siglos antes, pero era el templo del Señor. Durante ese periodo, el pueblo de Israel prometió seguir a Dios. Con Esdras, al final de Esdras, hacen una promesa de obedecer y seguir a Dios. Y también Dios levanta profetas, varios. Y los últimos profetas que levantó Dios fueron Zacarías, el profeta Zacarías, Ageo y Malaquías. Pero después de esos 3, Dios dejó de hablar por 400 años. 400 años. Esperando en el Señor. ¿Cómo iba a mover? ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iban a cambiar las cosas? Y en ese entonces los israelitas, yo no sé qué pensaron, pero ¿dónde estará el Señor? ¿Dónde estará nuestro Dios? Y estaban los romanos y estaba el rey de Israel en ese entonces. No era un hebreo, pero era el rey Herodes. Estamos en Lucas capítulo 1 y comenzamos con el versículo 5. Cuando Herodes era el rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Y ese Zacarías no es el mismo Zacarías que vivió hace 400 años atrás, que era profeta. Era un hombre común, Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías. Y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los 2 eran ya muy ancianos. ¿Qué aprendimos ahí de ellos, de esa pareja? Eran justos a los ojos de Dios, ¿cierto? Querían un hijo. Y tener un hijo, casi cada matrimonio quiere tener un hijo. Todos quieren tener hijos. Y es muy importante hoy en día.
Pero en ese entonces era mucho más importante. ¿Por qué? No solamente para llevar el nombre, pero también el legado. También el legado de la familia, pero también como que el plan de retiro. No estaban invertidos en la bolsa, no tenían nada de eso. Ellos vivían con sus familias y no tenían más nadie para llevar ese linaje de ellos, para cuidarlos cuando estaban viejos. Era muy, pero muy importante. Y sobre todo era una bendición del Señor tener hijos. ¿Y cómo es posible que ellos, tan piadosos que eran, él, un sacerdote, justos a los ojos del Señor, pero sin niño, como que un árbol sin fruta? También se dice la escritura que eran muy ancianos y deseaban tener hijos, deseaban tener esa bendición del Señor. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Ok, hay que explicar un poco esa parte, porque según los expertos, en Israel en ese entonces habían entre 12,000 y 18,000 sacerdotes en Israel. Entonces, tener el privilegio de entrar al templo, a ese lugar tan santo, era una vez en la vida. Una vez en la vida. Y por casualidad le tocó a Zacarías. Le tocó a Zacarías. Yo puedo imaginar la cantidad de emociones que ya por fin va a entrar, tener ese privilegio, tantas emociones, abrumado por no solamente emociones, pero tratar de recordar lo que tenía que hacer, su deber, estar orando. ¿Recuerden la diferencia entre un profeta y un sacerdote? Un profeta representa ¿a quién? ¿Habla por quién? Para el Señor, Dios. Un sacerdote es lo contrario, que representa al pueblo, a la iglesia, ante Dios. Entonces estaba en el lugar de Dios orando por su pueblo, y por eso la gente estaba esperando afuera para recibir bendición. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar de incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. ¿Qué vemos ahí? Vemos el ángel consolando a Zacarías. No sé ustedes en su casa, hay uno que se asusta muy, muy fácil. Yo no soy tanto así, pero mi esposa sí. Quizás está lavando en el sótano y entro yo y se puede asustar. O si se me olvida, si yo me voy a mi trabajo y se me queda algo en la casa y salgo un ratico y vuelvo a entrar, también se asusta. Ustedes saben cómo es. Y yo como que, yo no soy tan, que no me gusta que se asusta que yo estoy entrando en mi casa, me siento incómodo, como que, oye, yo también vivo acá. Yo puedo entrar y salir, pero el ángel estuvo ahí, de repente, un susto, se alarmó,
Zacarías me imagino meditando, orando, tratando de cumplir sus deberes religiosos y ¡pua! Imagínense, una luz, la gloria de ese ángel. Yo puedo imaginarlo. Y el ángel le consuele, no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Y por qué dijo eso? Porque tenía miedo, obvio. Lo consuela en ese momento. La otra cosa que hace el ángel que confirma que Dios ha escuchado sus oraciones, sus peticiones. El Señor ha escuchado. Aunque no has escuchado de Él, te escucha a ti, Zacarías. Y también el ángel le asegura que tendrá gran alegría porque el hijo es especial y será grande a los ojos del Señor. ¡Qué alegría! ¡Qué noticia! ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando alguien nos dice que te tengo un regalo, recibimos ese regalo, pero a veces el regalo no es lo que nosotros queríamos. Como una máquina de medir la presión. No, mentira, ese es un buen regalo. Lo voy a pagar caro, yo no sé. Nosotros tenemos expectativas de otras personas, ¿cierto? Tanto con los regalos en la vida. Estamos esperando que nos sirva, nos regala, nos actúa de cierta manera. Pero muchas veces no es así. Yo siempre digo, las expectativas siempre lo tenemos acá. Pero la realidad es acá. Y esa diferencia es el estrés, la ansiedad, la furia. Yo no pedí eso. Y eso es lo que vamos a ver con Zacarías. Seguimos. 16. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. ¿Cuál es ese regalo para Zacarías? Un hijo, sí. Pero me imagino que no es la vida que él quería para su hijo. Es algo completamente distinto. Primero vemos que ese regalo ya viene con nombre. Ya viene con nombre. Lo van a llamar Juan. Y nombrar un hijo es un privilegio. Es algo tan especial y tan importante. Y mucho más en ese entonces. Tranquila. Tener ese privilegio es muy importante. Y el nombre de Jan, en inglés Juan, todavía pienso en inglés, que significa Yahvé es misericordioso. Misericordioso. Es el nombre. Zacarías ni siquiera tenía el privilegio de nombrar ese hijo. ¿Y por qué? Porque yo creo que el hecho que Zacarías y Elizabeth no pudieron tener niños, que Dios tuvo que hacer un milagro. Él tenía toda la autoridad de nombrar ese hijo. Entonces Dios le da identidad. Dios le da identidad. No iba a llevar la identidad del padre. Los padres sabemos que nosotros, que nuestros hijos se portan como nosotros, en cosas buenas y también en cosas malas. ¿Cuántos han escuchado? Eres idéntico a tu papá. La identidad de Juan hizo el Señor. Y los psicólogos hoy en día también reconocen que saben que elegir el nombre de un niño es crucial, ya que el nombre moldea la identidad, influye en las percepciones, afecta la autoestima y tiene un significado familiar y cultural
impactando en las interacciones sociales, las posibles trayectorias profesionales y el sentido de uno mismo, lo que convierte en una decisión importante con efectos duraderos en el transcurso de su vida: nombrar un hijo. Vemos también que Dios tiene como el voto nazareo para Juan, que no iba a poder tomar ninguna bebida alcohólica. También Dios le asigna al niño un propósito. ¿Y cuál fue el propósito y ese papel especial? Que dice el versículo 17: preparar el pueblo para la venida del Señor, reconciliar a los padres con sus hijos, hacer que los rebeldes acepten la sabiduría de Dios. ¿Y por qué los padres tuvieron que reconciliar con sus hijos? Representan los corazones tan duros de los hebreos, del pueblo en ese entonces. Todos conocemos padres que están distraídos, están en tantas cosas, menos en la vida de sus hijos. Y así era el pueblo, dice el Señor. Dios le otorga poder, lleno de Espíritu Santo, dice el versículo 15, con el espíritu, el poder de Elías. Zacarías tenía grandes expectativas puestas en Dios. Y aquí esta mañana, ¿quién tiene expectativas de Dios? Quizás para un niño, a lo mejor no. Todos le ponemos a Dios nuestras expectativas y nos regala, pero no de la manera que nosotros queremos. Es muy interesante porque una persona que conoce bien de regalar bien, ¿cómo se regala bien a una persona? Tiene que conocer a esa persona, saber lo que le hace falta. No solamente lo que necesita, no solamente lo que quiere, pero lo que necesita, lo que le va a hacer bien, como una máquina de presión. O mejor para carpintería. A lo mejor eso fue como un señal de mi padre, que tengo la cosa torcida, no sé, en la casa, pero regalar bien es importante conocer. ¿Y quién regala mejor que el Señor? ¿Cierto? Nadie. Como la canción, no hay nada mejor que Dios. Dios bendice a Zacarías con la noticia de un hijo, pero un hijo diferente a todo lo que jamás hubieron imaginado. Incluso antes de que Juan naciera, Dios le otorga identidad, significado, propósito, pertenencia y destino. Incluso antes de su nacimiento. ¿Y cómo responde Zacarías con esa tremenda noticia? ¿Cómo responde? Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Zacarías se muestra incrédulo, escéptico. Cuestiona al ángel: ¿cómo puedo estar seguro? Expresa sus dudas. ¿Qué está viendo Zacarías? ¿Entiende quién es el Señor? ¿Pero qué está viendo? Las circunstancias. ¿Cuántas veces estamos en una situación, estamos viendo de manera horizontal las circunstancias y no de una manera vertical? Entonces el ángel dijo: yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él que me envió a darte esa buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo,
sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Suena un poco drástico, ¿no? Severo. Quedar mudo por muchos meses. Ahorita estoy pensando en un chiste de una persona quedarse mudo, o mujeres quedarse mudo, que sería por eso más fácil para los hombres, ¿cierto? Pero es difícil no hablar por tanto tiempo. La comunicación es tan importante. Y parece un poco cruel, ¿no? Un poco cruel. Pero si cuando se estudia la palabra, y yo estaba hablando con eso con Gregory en la mañana, cuando traducimos y leemos en el idioma original, la palabra darte significa, en la palabra griega es evangelizar. Evangelizar. Y buena noticia, adivinen, la buena noticia, el evangelio, es el evangelio de Dios lo que trae. Entonces, ¿qué implica todo eso? Que en vez de tener fe en el mensajero de Dios, Zacarías duda. Y la duda es opuesto a la fe. Hebreos 11 dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y es algo pero muy grave cuando nosotros no recibimos bien la palabra del Señor. La palabra escrita a través del Espíritu Santo y los escritores, pero también cuando viene directamente de un ángel, en el caso de Zacarías, la palabra del Señor que mandó a Gabriel a hablar con Zacarías. Dudó de la palabra. Dudó. ¿Y qué dice Gabriel? Versículo 20. Es tanto el juicio como una señal. Mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Y por ahora, ya que no creíste, mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Y estamos viendo en esa parte como Dios había guardado silencio durante 400 años sin comunicarse con un profeta. Dios guardó ese silencio. Ahora Zacarías también guardaría silencio hasta que naciera el profeta Juan. Y entonces ambos hablarían. Qué bueno ver eso. Que iban a hablar el profeta, que venía Jesús, el Mesías. En Lucas 21 dice, mientras tanto la gente esperaba que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. ¿Ella recibió bien el regalo? Sí, estaba contenta. En cambio, su esposo no. Pero Dios estaba haciendo algo mucho más grande que regalarle un hijo. Que Dios estaba moviendo, no solamente para darle un hijo que iba a ser profeta para preparar el camino, que le iba a dar un Salvador también, ya pronto. Y eso es lo que pasa mucho con nosotros.
nosotros no recibimos bien ese regalo, porque no está a la medida de nuestras expectativas. Pero Dios no solamente cumple con nuestras expectativas, supera a las expectativas. ¿Y cuál era el mensaje de Juan cuando ya creció grande y comenzó su ministerio? ¿Cuál era su mensaje? Eso me cuesta de pronunciar. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca, dice en Mateo 3. Parte de su mensaje. Y también está predicando Juan y está bautizando a las personas. Y están llegando multitudes y multitudes a Juan. Y Juan le dice, cámara de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestran con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Yo quiero centrarnos en demuestran con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Ese mensaje, tanto para las multitudes que para nosotros esta mañana. Sí. Vamos a aplicar eso para nosotros. Podemos identificarnos con Zacarías y con Elizabeth, que estamos clamando al Señor, pidiéndole, orando, clamando, Señor, ayúdame. Dame, Señor, resuelve, muéstrame, enséñame. Dame algo, Señor, pero no te quedes callado, Señor, algo. A lo mejor hay algunos aquí que se sienten así esta mañana. Pero tenemos ese consuelo. Como el ángel le reveló a Zacarías, que sí nos escucha. Sí nos escucha. Y está obrando en su tiempo, no nuestro tiempo. Y tenemos que recibir ese regalo del Señor. Dios confirma a través de su palabra, su promesa. Nos habla a través de su Espíritu Santo. También nos habla a través del amor de nuestras familias. A través de la misma iglesia. Nos habla el Señor. Nos muestra que nos traerá gran alegría. Que está obrando para redimir nuestro mundo. Dios no nos llama para perdonarnos y transformarnos solo para mejorar nuestras vidas. Es mucho más. Sí nos llama a Él para ser perdonados, redimidos y restaurados, pero también para ser instrumentos de bendición para los demás. Pero hay muchos cristianos que no lo creen. Yo escuché en una prédica en la semana, un podcast, que existe una epidemia de personas en la iglesia, pero esas personas no están en Cristo. Personas en la iglesia, pero no personas en Cristo. Muchos quieren a Jesús, pero no quieren su sacrificio. Muchos quieren ser salvos, pero no quieren sufrir. Yo me incluyo. Yo no quiero sufrir. Muchos quieren ser bendecidos, pero no queremos ser una bendición para otros. Es como tener ese deseo de quedar en la selección. Quedar en la selección como hijo de Dios, pero sin ganas de jugar. El regalo de Dios es un paquete completo.
no solamente la posición, pero también la función de vivir en victoria, de servir y amar. No dejar los regalos en la caja, guardado por ahí. No, estamos perdiendo la bendición de Dios. Tremendo regalo que tenemos en Jesús. ¿Ustedes conocen la diferencia entre los gatos y los perros? Un perro mira a su amo y piensa: ese hombre me pasea, me da comida, me da cariño, es un Dios. Es un Dios. Así piensan los perros. Pero los gatos, los gatos miran lo mismo a su amo. Me cuida, me protege, me da cariño, me da comida. Yo soy un Dios. A veces somos gatos, pero debemos ser perros. Dile: yo soy perro. En ese sentido, soy perro. Tantas veces clamamos a Dios para que cumple con nuestras peticiones, aunque Él tiene algo mejor para nosotros. El regalo de Dios no solamente es la salvación, sino la vida eterna, una vida de servicio y amor, no solamente de recibir, pero también para dar. Iglesia, lo que quiero expresarles esta mañana es que de igual manera que Gabriel le revela a Zacarías todo de lo que iba a hacer Juan, también aplica para nosotros que estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, antes de nosotros nacer, Dios, a través de Cristo, nos dio nombre. Dios, a través de Cristo, nos dio propósito, pertenencia, significado. Dios nos dio todo. Pero nosotros no queremos a veces aceptar esa identidad. Queremos los talentos de otro. Rechazamos las tareas que Dios tiene para nosotros. Dios quiere utilizar nuestros sufrimientos para ayudar y animar a otros. Pasar por tormentas para poder servir a otros. ¿Hemos recibido bien el regalo de Dios? Hemos recibido bien el regalo de Dios. Esta Navidad quiero que recibimos bien el regalo de Dios. En el banquete conté una historia de un misionero que se llamaba William Borden. Era de Chicago, era de un padre, de un empresario. Y ese William Borden recibió $1 millón cuando cumplió 21 años. Que en ese entonces, hace 100 años, era bastante dinero. Bueno, hoy es mucho dinero. Y tenía ese dinero. Pero William tenía un corazón para el Señor. Estudió en el seminario. Estudió para prepararse y sentía que el Señor quería que él fuera misionero y que se fuera a otro país. Y el papá no le gustó eso, porque el papá quería que él trabajara en el negocio de la familia, que producía mucho dinero, de llevar su nombre, de llevar el legado de la familia, de ser el hijo de él, encargado del negocio. Pero él no quería esa tarea. Se ve un poco las expectativas de Zacarías con el papá de William.
Y cuando William le cuenta a su papá que negó varias ofertas lucrativas después de graduarse, el papá estaba enojado. Pero William agarra su Biblia y escribe sin reservas. Sin reservas. Y después, cuando se estudia, se gradúa y ya le dice a su papá por fin, no voy a trabajar contigo en la presa, voy a ser misionero. También el papá furioso y escribe sin retroceder. Y finalmente el plan de William era irse a estudiar otro idioma y cultura, y lo hizo en Egipto porque quería estar en la China y ser misionero en un lugar bien pobre. Y se estaba preparando, pero en unas semanas de llegar a Egipto se contagió. Y cuando supo que iba a morir por causa de meningitis espinal, escribe en esa lista sin arrepentimientos, sin reservas, sin retroceder, sin arrepentimientos. Ese es el paquete completo de regalo del Señor, de vivir el Evangelio, vivir con poder. Tantas personas llevan una vida tan aburrida, tan segura, porque no quieren salir de su burbuja, de compartir el Evangelio, las buenas noticias del Señor. Iglesia, tenemos identidad, propósito, pertenencia, nombre en Cristo. Y como dice el mensaje de Juan, demostramos con nuestra forma de vivir que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos vuelto a Dios. Ese es el mensaje de esta mañana, de recibir bien el regalo del Señor. Al igual que Juan, aquellos que tienen una relación de salvación con Jesucristo tienen identidad, significado, propósito. Y rechazar igual que Zacarías el mensaje de Dios, rechazar la palabra, es perder una gran bendición. Y los que no se han sometido al Señor, entregado su vida al Señor, que sepan que el Señor nos ama tanto que mandó su único hijo para vivir de una manera perfecta para nosotros, para morir de una manera injusta para nosotros. Pero eso no es todo. En 3 días se resucitó para vencer el pecado y la muerte. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Tenemos una vida divina en Jesús. Divina. Les voy a dejar con 2 preguntas esta Navidad. ¿Recibimos bien el regalo de Dios? ¿Recibimos bien? ¿O son como yo, con los regalos que ni siquiera he sacado del paquete? Recibimos bien el regalo de Dios. Y por fin, ¿qué le vas a regalar a Dios esta Navidad? Como las propagandas, ¿qué se puede regalar al hombre que tiene de todo? ¿Qué vamos a regalar al Señor?
una vida de gozo, de arrepentimiento y una vida de santo sacrificio. Amén. Voy a cerrar en oración y quiero que hablen con el Señor. Que quizás, a lo mejor todos tenemos momentos que no estamos confiando en el Señor para algo en nuestras vidas. Que hemos respondido al Señor como Zacarías respondió al mensajero de Dios. Que no hemos creído al Señor. Que nos muestra esas áreas para entregarnos nuestras vidas 100%. Como se dice en inglés, all in. All in.